vos contás que Invisibles es un disco bisagra y todo el movimiento, Sí, ¿no? Con el totalmente. libro y demás. Quiero que me cuentes un poco qué genera en vos. Yo sé que lo contaste 1.000.000 de veces, pero me gusta esto que hablas de volver a la iglesia a Dios Sí. y todo lo que siempre contás. Es llamativo porque cuando nosotros íbamos a sacar ese disco, obviamente no se llamaba Invisible, yo tenía otro disco. Mm. Y cuando estaba preparando el otro disco, con otras canciones y con otro mensaje, distinto, ¿ah? No era otro, era distinto. Y yo empiezo a enfermarme. Y te lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. Y empiezo a desanimarme de una manera que nunca en mi vida me había pasado. Y llegué a un estado casi de depresión. Y yo no me lo podía explicar, porque yo como del pan de vida. Y yo decía, ¿por qué me pasa esto? Y yo sabía que Dios estaba haciendo algo en mi vida, pero no podía descubrir que estaba en un profundo pozo, en un desierto muy largo para mí, fueron muchos meses. Y no podía cantar. Me había enfermado, tenía como una bronquitis permanente, pasaba días completos en el estudio y no podía grabar una sola canción. Y yo dije, esto no voy a poder, o sea, estoy... Y entonces grabamos todo el disco, habíamos armado, pero no podía cantar yo. Y entonces vino una palabra. Yo me ponía a orar y orar y orar y hasta la madrugada, no podía dormir. Y oraba hasta la madrugada y decía, Señor, vos me tenés que hablar. 4 de la mañana, Dios me da una palabra y me dice, hijo. Primero cuando lo escuché ya casi dije, por fin, o sea, llegó. Pero me da una palabra que me desorienta mucho porque él dijo, hijo, estoy construyendo mi iglesia, pero no es la iglesia que vos ves. Y me dijo, estoy construyendo mi iglesia con gente que no necesita prosperidad, promoción, aplauso, reconocimiento para vivir la vida que yo diseñé para ellos. Gente que se da a sí misma sin esperar otra recompensa que no sea el tesoro, mi hijo Jesús. Y me dijo, yo quiero que la gente cuando te vea reconozca a mi hijo Jesús en vos. Eso fue tremendo para mí. Y me dio, sin saberlo en ese momento, me dio el título del disco, el título del libro, porque sino que entendí que la gente cuando me veía no tiene que verme a mí, sino tenía que reconocer a Cristo en mí. Y hablé de esa invisibilidad de mí mismo, ¿no es cierto?, para que se vea Jesús en nosotros. La iglesia es Jesús. Jesús salió de un cuerpo humano para impartirse en vida en un segundo cuerpo espiritual que es la iglesia. Lo que se tiene que ver en la iglesia es Cristo mismo. Y entonces me cambió toda la perspectiva y me dijo, habla de esto. Dijo, yo lo voy a hacer con vos, pero construí la iglesia. Y entonces, bueno, ahí recibí visiones y recibí cosas, gente de todos lados y de todo el mundo que me conocía, que me decía hace 2 meses, Dios me está hablando de vos, y me daba la misma palabra, en la misma dirección en la que Dios me había hablado a mí. Qué loco. Entonces, no había salida, era eso lo que Dios esperaba de mí. Así que tiré todo el disco y escribí un disco nuevo, ¿no es cierto? Y escribí Invisibles. Y fue tremendo eso. Yo sabía que este era el fin de un ciclo y era el comienzo de algo completamente nuevo. Así que yo no podía cantar el disco. Entonces, justo había ido a un neumonólogo, un especialista, y me había dicho que tenía un enfisema pulmonar. Yo le dije, ¿pero por qué? Si yo nunca fumé, no trabajé en ambiente de fumadores. Y me dijo, bueno, pero hay un enfisema que es de no fumadores y vos tenés eso y esto no tiene cura. Y yo dije, esto me cambia completamente la vida. Es como que estaba entendiendo un poco que iba el próximo paso. Dije, bueno, esto no puedo viajar más en avión, no puedo cantar. Y dije, bueno, Dios me está dando un giro en mi vida. Esa semana fue increíble porque me llaman estoy contando algo que nadie sabe. Me llaman nos habían dado un Dorment de una marca muy famosa de micrófonos y eran $18.000 en micrófonos que nos habían dado.
Y me llaman de la compañía y me dicen, necesitamos verlos hoy. Dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y fuimos, dijeron, nosotros estamos enterados que Fabián no puede cantar más y que la banda no va a seguir. Y yo le dije, disculpen, nosotros vamos a seguir hasta que Dios lo diga. Y ellos dijeron, se miraron entre ellos y dijeron, le tendríamos que haber preguntado a ellos primero. ¿Por qué no nos dejamos llevar por lo que nos dijeron? Así que dijeron, listo, terminado. Pues yo me subí al auto, cuando volví a mi casa dije, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Entendés? Había hablado por fe. A los 2 días me voy a un campamento de adolescentes a ministrar. Y mientras empieza la alabanza, yo siento que alguien me abraza y me empecé a emocionar y empecé a tener un sentimiento de vergüenza y de indignidad muy grande. Yo dije, yo no puedo hablar de vos, Señor. Me da vergüenza ser quien soy y hablar en representación tuya, siendo tan admirable y tan precioso. Y justo en ese momento un adolescente se me para al lado y llorando, y me quería decir algo y no podía. Entonces yo le dije, sentate, tranquilízate, decime qué te pasa. Entonces ella me dice, es que yo le estaba diciendo al Señor que quería lavarle los pies y Él me dijo, anda a lavarle los pies a Fabián porque yo estoy en Él. Y para mí fue tremendo porque era Dios que me estaba respondiendo lo que le estaba diciendo. Es Dios diciéndome, quédate tranquilo, no es por vos, no es por tu capacidad, no es porque haya nada bueno en vos, es porque yo te elegí. Y yo pasé a ministrar, hablé 20 minutos, pero lo que hizo Dios en ese lugar fue tremendo. Y cuando termina eso, se me acerca un adolescente, oramos, los chicos empezaron a recibir, pasó de todo ese día. Y un adolescente me dijo, Fabián, yo nunca en mi vida recibí nada de parte de Dios, nunca vi nada, Dios nunca me mostró nada. Pero te quiero hacer una pregunta, ¿vos tenés algo en los pulmones? Y yo le digo, ¿cómo sabés? Me dijo, porque lo estoy viendo, pero Dios me dice que Él te sana. Wow. Así que yo volví a mi casa y quedamos con mi esposa que me iba a hacer de nuevo todos los estudios. Y cuando fui al neumonólogo, él volvió a ver los estudios y me dijo, y en el camino mi esposa me dijo, Fabi, no te enojes, pero yo le pedí al Señor que te deje una cicatriz para que sepas que Él te sanó. Así que cuando él miró los estudios, el neumonólogo me dijo, mira Fabián, lo único que veo es una cicatriz, pero no hay nada. Wow, wow. Wow. Así que la cicatriz la tengo gracias a mi esposa. Muy bien. Pero esa semana volví y canté todo el disco en una semana. Qué y hasta el día de hoy estamos ministrando, sí, cantando. Qué impresionante.